Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el vibrante reino de Valverde, bajo la sombra de las montañas y el eco de antiguas leyendas, la joven guerrera Helena se adentraba en el mercado de la ciudad. Su misión era clara, pero su mente divagaba hacia los sucesos recientes que habían puesto en jaque la seguridad del reino. Su andar firme y su mirada decidida no pasaban desapercibidos entre los comerciantes y transeúntes. Esa mañana, un aire de tensión se respiraba en las calles. Rumores de un asesino a sueldo merodeando la ciudad habían llegado a oídos de la guardia. Helena, conocida por su destreza y valentía, había sido elegida para descubrir la verdad detrás de estos rumores. Lo que no esperaba era que su búsqueda la llevaría directamente a enfrentarse con el peligro cara a cara. Mientras investigaba en las sombras del mercado, una figura encapuchada se deslizó detrás de ella, sus pasos silenciosos sobre el empedrado. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se reveló como un mercenario, su rostro cubierto por una máscara oscura y sus ojos brillando con malicia. Sin mediar palabra, el mercenario atacó, su espada dibujando un arco venenoso en el aire. Helena, con su rápido instinto, logró esquivar el primer golpe, pero la rapidez del ataque la tomó por sorpresa. La lucha se intensificó rápidamente. La espada del mercenario era ágil y peligrosa, untada con un veneno que brillaba bajo el sol del mediodía. En un descuido, la hoja encontró su camino a través de la defensa de Helena, cortando su brazo y dejando una estela de ardor que presagiaba un destino sombrío. La guerrera, aunque herida, sabía que debía escapar para buscar ayuda y planear su próximo movimiento. Con un último esfuerzo, repelió al mercenario con una patada y se abrió camino a través de la multitud, dejando detrás al asesino confundido entre los gritos y el caos que empezaba a apoderarse del lugar. Helena, apoyándose en las paredes y escondiéndose entre los callejones, logró salir del mercado y dirigirse hacia el único lugar donde pensaba que podría encontrar refugio y sanación, el antiguo bosque de Valverde, hogar de Mateo, el ermitaño que se decía conocía remedios para todo mal. Con cada paso, el veneno corría por sus venas y su visión comenzaba a nublarse. El bosque, que siempre le había parecido acogedor y protector, ahora se mostraba como su última esperanza en una carrera contra el tiempo y la muerte. El bosque de Valverde, vasto y antiguo, estaba cubierto por una neblina que difuminaba los contornos de los árboles y escondía secretos en cada una de sus sombras. Helena, con el veneno corriendo por sus venas y el dolor pulsando en su brazo herido, apenas lograba mantenerse consciente mientras se adentraba en el corazón del bosque. Sabía que en algún lugar, entre esos árboles centenarios, se encontraba la cabaña de Mateo, el ermitaño curandero cuya fama de sabio y protector de los desvalidos había llegado hasta los rincones más remotos del reino. Con cada paso, el frío del suelo se filtraba a través de sus botas, y los sonidos del bosque, usualmente tranquilizadores, ahora resonaban como presagios de un destino incierto. Helena recordaba las historias que su abuela le contaba sobre las criaturas que habitaban estos lugares, seres que podían ser tan benevolentes como vengativos. Con la esperanza de encontrar a Mateo antes de que sus fuerzas la abandonaran por completo, continuaba adelante, guiada por la intuición y el instinto de supervivencia. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban, avistó una pequeña cabaña construida entre dos enormes robles. Era un lugar rústico, cubierto de musgo y enredaderas, como si la naturaleza intentara reclamarlo para sí misma. Con lo último de sus energías, Helena se arrastró hasta la puerta y golpeó débilmente, esperando ser escuchada. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, de rostro curtido por el tiempo y ojos que reflejaban una mezcla de sorpresa y cautela. Mateo, al ver el estado de Helena, no dudó en ayudarla, sosteniéndola con brazos fuertes y llevándola al interior de la cabaña, donde el calor de un fuego crepitante y el olor a hierbas medicinales llenaban el aire. Una vez acomodada cerca del fuego, Mateo examinó la herida. Sus dedos trabajaban con la precisión de quien ha curado incontables males, pero la gravedad de la situación era evidente. «El veneno que corre por tus venas es poderoso y desconocido para mí», dijo con voz grave, «pero no estás sola en esto, haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte». Mientras preparaba emplastos y cocía brebajes, una serpiente de un verde iridiscente se deslizaba silenciosamente hacia Helena. Era Sibyl, la compañera constante de Mateo, una criatura cuya historia estaba tan entrelazada con la del ermitaño como las raíces de los árboles del bosque con la tierra. Con movimientos que denotaban curiosidad más que amenaza,
Sibyl se acercó a Helena, observándola con ojos inteligentes. Helena, a pesar de su dolor y delirio, sintió una extraña calma al ver a la serpiente. Era como si Sibyl comprendiera la gravedad de su estado y quisiera ofrecerle consuelo. Mateo, notando la conexión inusual entre las dos, sonrió ligeramente. Sibyl tiene un don especial, explicó. Ella puede sentir el dolor de otros y a veces ofrece más que compañía. Así, bajo la atenta mirada de Mateo y el extraño consuelo de Sibyl, Helena se entregó al cuidado del ermitaño, esperando que su conocimiento y el misterioso vínculo con la serpiente fueran suficientes para salvarla de las garras del veneno que amenazaba con arrebatarle la vida. Con cada hora que pasaba, el veneno se iba adueñando más del cuerpo de Helena, su respiración se hacía más pesada y su piel comenzaba a palidecer. Mateo, consciente de que el tiempo se agotaba, exploraba todas las opciones posibles. Había utilizado ya gran parte de su conocimiento en hierbas y antídotos, pero el veneno que Helena había recibido era de una naturaleza particularmente maligna y resistente. Mientras Helena luchaba entre la vigilia y el delirio, Mateo meditaba junto al fuego, su mente buscando en los recovecos de antiguos textos y enseñanzas alguna solución. Sibyl, en tanto, no se alejaba de Helena, su cuerpo serpenteante a menudo enroscado cerca de la joven, como si intentara compartir su calor o quizás algo más. Fue en uno de esos momentos de quietud y desesperación que Mateo recordó una antigua leyenda que hablaba de un sacrificio serpenteante, un ritual casi olvidado que requería un acto de entrega absoluta de parte de una serpiente hacia su humano. Según la leyenda, una serpiente podría ofrecer su propio veneno para neutralizar el veneno en el cuerpo de otro, pero a un costo muy alto para sí misma. Con un pesar en el corazón y una esperanza temblorosa, Mateo consideró esta posibilidad. Miró a Sibyl, cuyos ojos parecían reflejar una comprensión profunda y trágica de lo que estaba en juego. Después de una larga noche de contemplación, al amanecer, Mateo se decidió a realizar el ritual. «Es una decisión que solo Sibyl puede tomar», susurró a Helena, aunque ella estaba demasiado débil para comprender completamente la gravedad de la situación. Preparó el espacio con símbolos antiguos y hierbas que exudaban un aroma a tierra y vida. Con manos temblorosas pero seguras, Mateo inició el ritual. Sibyl, con una tranquilidad que sólo los viejos espíritus del bosque podrían poseer, se acercó a Helena y comenzó el sacrificio. Mateo cantaba en un lenguaje antiguo, las palabras flotando en el aire cargado. A medida que el ritual avanzaba, se podía ver una transferencia visible. El brillo venenoso que emanaba de Sibyl se desvanecía, mientras que el color comenzaba lentamente a retornar a las mejillas de Helena. La serpiente, sin embargo, empezaba a perder su vitalidad, su movimiento se volvía más lento, su verde iridiscente palidecía. Cuando el ritual concluyó, el silencio se apoderó de la cabaña. Helena respiraba más libremente, el veneno había sido neutralizado, su vida estaba salvada, pero a un costo emocional inmenso. Mateo sostenía a Sibyl en sus brazos, llorando silenciosamente por la pérdida de su amiga y compañera de tantos años. Helena, aún débil pero fuera de peligro, despertó horas más tarde, confundida pero con una inexplicable sensación de pérdida y gratitud. Mateo le explicó lo ocurrido, y entre lágrimas compartidas, ambos lamentaron el sacrificio de Sibyl, prometiendo honrar su memoria de manera digna. Helena pasaba los días recuperándose en la cabaña de Mateo. Cada amanecer traía un poco más de fuerza a sus músculos y un poco más de claridad a su mente. Aunque el dolor físico del veneno había sido neutralizado, el peso emocional del sacrificio de Sibyl la envolvía en una quietud reflexiva. Mateo, por su parte, se esforzaba por mantener el ánimo, ocupándose en las tareas cotidianas y en la preparación de tisanas que ayudaban a Helena a recuperar su vitalidad perdida. A medida que Helena se fortalecía, comenzaban a compartir largas conversaciones junto al fuego. Mateo le contaba sobre su vida antes de convertirse en ermitaño, sobre cómo había llegado a conocer los secretos de las plantas y los venenos y sobre su conexión única con Sibyl. Helena, a cambio, compartía historias de su entrenamiento como guerrera y las responsabilidades que su posición conllevaba en el reino de Valverde. Fue durante una de estas conversaciones que Mateo reveló un secreto que había guardado durante muchos años, su verdadera identidad. No era solo un ermitaño que había decidido vivir aislado, había sido príncipe de un reino vecino, un hombre destinado a gobernar pero que había renunciado a su título y su futuro después de un trágico evento que había cambiado su percepción del poder y la responsabilidad. Helena escuchaba fascinada y con una creciente admiración.
La profundidad del carácter de Mateo, su sabiduría y su dolorosa historia resonaban con sus propios conflictos internos y su lucha por definir qué tipo de líder quería ser. Juntos, comenzaban a descubrir que sus caminos no solo se habían cruzado por casualidad, ambos buscaban redención y propósito, y quizás juntos podrían encontrarlo. A medida que el invierno cedía paso a la primavera, el bosque alrededor de la cabaña cobraba vida con nuevos colores y sonidos. Elena, ahora casi completamente recuperada, sentía una renovada determinación de regresar a su reino y enfrentar las fuerzas que la habían puesto en peligro. Pero ahora, sabía que no quería hacerlo sola. Le propuso a Mateo unirse a ella, no solo para ayudarla a confrontar a sus enemigos, sino como compañero en el camino que había elegido seguir. Mateo, movido por el cambio que veía en Elena y por los sentimientos que había comenzado a albergar hacia ella, aceptó con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que regresar al mundo que había dejado atrás sería un desafío, pero también sentía que era hora de enfrentar su pasado y quizás, en el proceso, ayudar a forjar un futuro mejor para ambos. Con la primavera en pleno esplendor y el bosque vibrando con la vida, Elena y Mateo dedicaron sus días a la preparación meticulosa para el enfrentamiento que les esperaba. Elena, recuperada completamente y más fuerte que nunca, se entrenaba bajo la atenta mirada de Mateo, quien compartía con ella no solo técnicas de lucha, sino también enseñanzas sobre las plantas y venenos del bosque. Estos conocimientos, pensaba Mateo, podrían ser cruciales en su próxima confrontación. El entrenamiento era riguroso. Por las mañanas, practicaban esgrima y combate cuerpo a cuerpo en un claro del bosque, usando espadas de madera. Mateo, aunque no era guerrero de profesión, poseía una comprensión aguda de la estrategia y la táctica, habilidades que había perfeccionado durante su aislamiento. Por las tardes, exploraban el bosque, donde Mateo enseñaba a Elena a identificar hierbas curativas y venenosas, una habilidad que complementaba su formación como guerrera. A medida que los días se alargaban, el vínculo entre ellos se fortalecía, forjado en el fuego de la preparación compartida y la comprensión mutua de los riesgos que enfrentarían. Elena, inspirada por la sabiduría y la serenidad de Mateo, encontraba en él no solo un maestro, sino un aliado indispensable. Mateo, por su parte, se maravillaba de la resiliencia y la determinación de Elena, viendo en ella la chispa de un liderazgo justo y compasivo. Una noche, mientras revisaban mapas y discutían estrategias, Elena compartió sus sospechas sobre quién podría estar detrás del intento de asesinato. Habló de un consejero ambicioso en la corte, alguien que había buscado expandir su influencia de manera sospechosa en los últimos meses. Mateo escuchaba atentamente, ofreciendo consejos sobre cómo podrían exponer y confrontar a esta figura sin desencadenar un conflicto mayor. A lo largo de estas semanas, también construyeron dispositivos y trampas que podrían usar en su ventaja, integrando el ingenio de Mateo con las habilidades de combate de Elena. Prepararon pociones que causaban somnolencia y bombas de humo hechas con ingredientes naturales, herramientas que podrían desorientar y neutralizar sin necesidad de derramamiento de sangre. Cuando finalmente se sintieron preparados para partir, la atmósfera en la cabaña era una mezcla de anticipación y nerviosismo. La noche antes de su partida, se sentaron juntos frente al fuego, compartiendo sus pensamientos y emociones sobre lo que estaba por venir. Elena expresó su gratitud hacia Mateo por todo lo que había hecho por ella, y Mateo, a su vez, reveló cómo la llegada de Elena había cambiado su vida, dándole un nuevo propósito y esperanza. Al amanecer, con sus pertenencias al hombro y el corazón lleno de determinación, Elena y Mateo dejaron la cabaña. El bosque, testigo de su crecimiento y preparación, parecía despedirlos con un susurro de viento a través de las hojas, como si la naturaleza misma les otorgara su bendición. El regreso de Elena y Mateo al reino de Valverde estaba marcado por un aire de urgencia y determinación. La ciudad que una vez había sido un hogar familiar para Elena ahora se teñía con los colores de la cautela y el misterio. Mientras se acercaban al castillo, los recuerdos de traición y peligro se entrelazaban con la esperanza de restauración y justicia. La tensión en la corte era palpable. A su llegada, fueron recibidos con una mezcla de sorpresa y sospecha. Elena, con Mateo a su lado, no perdió tiempo en convocar una reunión privada con el rey y sus consejeros más cercanos. La información que revelaron sobre el consejero ambicioso, basada en las pruebas recopiladas y las estrategias discutidas en el bosque, causó un revuelo inmediato. El consejero, cuya ambición lo había llevado a tratar de eliminar a Elena para ascender al poder,
fue confrontado abiertamente y ante la evidencia irrefutable no tuvo más remedio que confesar. El consejero fue aprehendido, y aunque la justicia se servía fría, la calma que esto traía al reino era solo temporal. Helena y Mateo sabían que la corrupción y la traición podrían surgir de nuevo si no se tomaban medidas más profundas para cambiar la cultura de la corte y asegurar un futuro más transparente y justo. En los días que siguieron, Helena trabajó incansablemente para establecer reformas, apoyada por Mateo, cuya sabiduría y experiencia en el gobierno de su propio reino resultaron invaluables. Juntos, plantearon una nueva estructura de consejería y vigilancia que permitiría un gobierno más participativo y menos susceptible a la corrupción. Sin embargo, mientras el reino comenzaba a sanar y mirar hacia un futuro prometedor, la tragedia tocó a sus puertas de una manera inesperada. Mateo, cuyo pasado había estado marcado por el exilio y el retiro, había estado luchando en silencio contra una enfermedad que había contraído años atrás, en los tiempos oscuros que siguieron a su abdicación. Aunque había encontrado en Helena y en las luchas del reino un nuevo propósito, su cuerpo no resistía más. Una mañana, mientras el sol nacía y el rocío todavía cubría los jardines del castillo, Mateo falleció pacíficamente, con Helena a su lado. La noticia de su muerte se esparció con rapidez y el luto cayó sobre el reino. Mateo fue recordado no solo como el ermitaño que había salvado a su futura reina, sino como un héroe que había sacrificado su oportunidad de una vida tranquila por un bien mayor. Helena, aunque devastada por la pérdida de Mateo, continuó su legado. Las reformas que implementaron juntos no solo aseguraron la estabilidad del reino, sino que también sirvieron como un testimonio del amor, el sacrificio y la visión que Mateo había compartido con ella. Años más tarde, se erigió un monumento en su honor en el corazón del bosque de Valverde, un lugar de reflexión y recuerdo para todos aquellos que buscaban la sabiduría y la paz. El reino de Valverde floreció, y aunque la figura de Mateo ya no estaba físicamente presente, su espíritu y sus enseñanzas continuaban guiando a Helena y a su pueblo hacia un futuro más brillante y justo.